Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías, señora consejera. Darle la bienvenida y a su equipo. Bueno, el año pasado se quejaban de que no llegaba al porcentaje que estaba establecido en la Ley Canaria de Servicios Sociales. Se explicó el porqué. Cierto es que luego la ley estatal del ingreso mínimo vital no dio la respuesta que todos esperábamos. Pero quedó muy claro en aquel momento, en aquel instante, cuáles fueron los motivos. Este año no solamente se cumple con la ley, con esos 55 millones de euros, sino que estamos por encima de los 70 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Tampoco vale. La sensación es que da igual lo que pongamos, da igual lo que se presupueste, da igual las explicaciones, da igual el contexto en el que nos hemos movido, nada vale. Pero creo que sí que es importante que resaltemos, porque cuando estamos hablando de este presupuesto, que al final no es sino la constatación de las políticas, la constatación de los compromisos que los gobiernos tienen con la ciudadanía, al final se demuestra con hechos concretos. Fíjese, 3 de cada 4 euros de este presupuesto, el del 2022 que vamos a aprobar, se destinan a las políticas sociales. 6.832 millones. Se incrementa en 476 millones con respecto al ejercicio anterior. Los 3 incrementos absolutos, no porcentuales, sino absolutos más importantes, son al Servicio Canario de Salud, a la sanidad, 160 millones de euros, a la educación, 158 millones de euros, y a los derechos sociales, más de 70 millones de euros. Por tanto, creo que al final se van convirtiendo en realidad todo aquello que planteamos, todo aquello que decimos en nuestros discursos, como decía con anterioridad. Estamos ante unos presupuestos del Gobierno de Canarias que colocan a la mayoría social y a las personas más vulnerables de esta tierra como protagonistas esenciales. Estamos ante unos presupuestos donde la apuesta por los servicios públicos esenciales que defendemos, como decía ante nuestros discursos, se materializan luego en las leyes. Y presupuestos que van a permitir avanzar hacia una Canarias más igualitaria, con más justicia social. Todo esto además en un área que, aunque se ha intentado siempre, yo creo que es una cuestión histórica, pero en estos últimos años se ha cebado especialmente con la gestión, sin tener en cuenta, como decía antes, el contexto en el que se ha movido. Primero porque lo que se hereda no es precisamente los mejores servicios sociales de toda España, los mejores parámetros en dependencia, en discapacidad, en todos los parámetros. No era esa la realidad. Y cierto es que hubo un compromiso en el Pacto de las Flores para avanzar de una manera clara y salir de una situación que empezaba a cronificarse. Y los datos, a día de hoy, muchos de ellos no apuntan en ese sentido. Pero no podemos olvidar cuestiones fundamentales. Si hay un área que ha tenido que verse, digamos, trastocada sus previsiones iniciales, es todo el Gobierno, el conjunto del Gobierno, pero de manera fundamental precisamente este área. Ha tenido que responder a la pandemia de la COVID, a todo el impacto que en el lado social ha tenido, que ha sido muchísimo, y a pesar de ello supieron reaccionar de manera rápida, por ejemplo, con el ingreso canario de emergencia o con el incremento de la prestación canaria de inserción, tanto en cuantías, nuevos destinatarios, nuevos perfiles. Han tenido que hacer frente, además, a una crisis migratoria sin precedentes también, donde una parte importante, que además es la parte en la que podíamos tener una mayor competencia, como la de los menores extranjeros no acompañados, más de 2.500 en este instante en Canarias, pues evidentemente hace que también una parte importante de la gestión y de los recursos económicos de Canarias se hayan tenido que volcar con la misma. Y ni le cuento, pues también pues con el último hecho que estamos viviendo, como es el volcán de La Palma, con su afección y la liberación de manera inmediata de 5 millones de euros de esta consejería. Hablamos de una consejería que con 593 millones de euros crece en esos casi 71 millones de euros más, el doble de lo que crece el presupuesto, aproximadamente. El presupuesto crece en un 7,37% y esta consejería en un 13,59%. Pero fíjese, usted decía que el crecimiento en los últimos 10 años era de una media del 6,8 y en este año estamos en el 13,59.
Pero podríamos añadir otros datos. En 2019, presupuestos de 2019, es decir, hace muy poquito, y sin pandemia, y con crecimiento económico como nunca antes, la parte destinada a acción social fue de 471 millones de euros. En este instante estamos ya en esos 593 millones de euros, lo que habla de más de 120 millones de incremento en estos 3 años. Una apuesta clara y decidida por la importancia que damos a estos servicios públicos esenciales y, por supuesto, también al cumplimiento de la ley. Me parece especialmente relevante en este crecimiento algo, y coincidimos con lo que comenta la consejera. El crecimiento en el capítulo 1 es esencial. No lo dice usted, lo decía también la anterior consejera, era una de las cuestiones que hacían que muchos de los parámetros que teníamos en Canarias, fundamentalmente en el ámbito de la dependencia, fuera imposible avanzar. Recuerdo momentos en los que, cuando estaba el debate de si se incrementaba más la cuantía de la prestación canaria de inserción, no tenía sentido, porque no había capacidad para resolver los expedientes en tiempo y forma, en ocasiones mucho más de 7 meses. Evidentemente, creo que es algo que tenemos que intentar llevar a la mínima expresión, pero ni es algo nuevo, desgraciadamente, y reitero, sin COVID, sin crisis migratoria y sin otros muchos aspectos que ha tenido que volcar toda la atención de la Consejería. Esas 126 personas más, esos casi 7 millones de euros adicionales para el capítulo 1, creo que es muy importante para reforzar, si además le sumamos las 101 personas en el capítulo de personal en el ámbito de toda la Consejería. Muy importante también la apuesta por los ayuntamientos. Alguien que viene de la política municipal sabe de la importancia enorme que los recursos que se le trasladen a la institución que de primera mano atiende a la ciudadanía cuando tiene un problema, en el primer minuto, cuando tiene un problema, es precisamente ahí donde se acerca. Esos 58 millones de euros de incremento con respecto a lo que había el año pasado es una clara apuesta por los ayuntamientos y por un elemento esencial. Y es que si hay un área también en el que la transversalidad y la coordinación con otras administraciones es esencial, esa es precisamente el área de los derechos sociales. No solamente hacia arriba, con el Gobierno del Estado exigiendo pues, una serie de respuestas, pero sobre todo en el ámbito de nuestro propio territorio. La coordinación entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias es esencial, y esa colaboración debe demostrarse también con dar recursos, en este caso, en las prestaciones básicas, un incremento de 14 millones, en las partidas de apoyo a la PCI, esos 12 millones, o el plan concertado con esos 17 millones, a los que se suman también otro sector que es fundamental, porque hablamos de la coordinación con las administraciones públicas, pero qué importante es el papel que juegan las ONG, el tercer sector, y ese incremento, esa cuantía en este instante también de cerca de 12 millones de euros. Estamos hablando de un capítulo 4 que se incrementa en 65 millones, fundamentalmente por el incremento, como decía, a los programas de integración social y renta ciudadana y también a las de las personas en dependencia y situación de discapacidad. El único programa que disminuye es precisamente el capítulo 7, en 10 millones, fruto de esa readaptación, de ese acuerdo importantísimo, como decía antes, con los cabildos, para atemperar la inversión precisamente a la capacidad y al nivel de ejecución que estos van a tener en el plan de infraestructura sanitaria. Porque no tenía sentido dotar con cuantías importantes cuando sabíamos que los cabildos no iban a poder ejecutar en ese periodo ese plan de infraestructura sociosanitaria. Por tanto, medida importante desde el punto de vista presupuestario y medida importante desde el punto de vista de esa coordinación efectiva. La lucha contra la pobreza. Además de la prestación canaria de inserción, ese incremento que se ha planteado, el llegar a casi 10.000 personas en un momento como este es importantísimo, a los que hay que sumar los 10.000 familias en la prestación canaria de inserción y otras 17.000 familias en el ingreso mínimo vital, que es verdad que queda mucho por hacer, que es verdad que ha quedado muy por debajo de las expectativas, pero la realidad es que a día de hoy, entre un programa y el otro, entre la herramienta canaria y la herramienta estatal para combatir la pobreza, son 27.000 familias, nunca antes, tantas familias pudieron verse apoyadas con un recurso. Hay que exigir mucho más, por supuesto, y ahí nos van a encontrar para que esos recursos lleguen cuanto antes.
Pero también son fundamentales esos 30 millones de euros de lucha contra la pobreza que vamos a tener a lo largo de este año. Voy terminando. En el área de juventud, importantísima, porque es una política transversal, en una situación en la que muchos de nuestros jóvenes, ya no solo los extutelados, que me parece una experiencia excepcional, nos preocupamos de ellos hasta que tienen los 18 años y al día siguiente empiezan una nueva realidad sin las coberturas necesarias y eso no lo podíamos permitir. Pero también el programa de empleo de garantía juvenil con más de 1,7 millones de euros. La importancia del Instituto Canario de Igualdad con ese incremento en 800.000 euros, 500.000 euros en concreto en el capítulo 4, que irá a las subvenciones para programas de interés social derivados de la asignación del 0,7%. Y también en el ámbito de la diversidad, esa apuesta importante que se ha visto materializada al final también a través de multitud de iniciativas que creo que siempre es importante recordar, el Plan de Igualdad y Diversidad en el Deporte, el de erradicación de la discriminación de los ámbitos educativos o el apoyo y actuaciones dirigidas a los colectivos LGTBI. Y luego esa cuantía también importante para los menores migrantes que llegan a nuestra tierra no acompañados. 6 millones de euros de fondos propios, 50 anunciados por el Estado. Eso, sin embargo, no puede significar en ningún momento que el Estado nos traslada el dinero y la responsabilidad absoluta para atender a estos chicos y chicas. Vamos a seguir exigiendo también la derivación al resto del Estado. En definitiva, todas estas partidas, que si las unimos a las de vivienda, elemento esencial para combatir la pobreza y la exclusión, hoy en día si cabe más que nunca y quizás uno de los parámetros más importantes de exclusión social. Los recursos en el área de empleo en su conjunto, los recursos en materia educativa, en definitiva, todos esos apartados, y que esperemos que a lo largo del 2022 la Ley de Renta de Ciudadanía y la mejora del ingreso mínimo vital pueden contribuir a que tengamos una Canarias más igualitaria, más justa y sobre todo que atienda mucho mejor a nuestras personas más vulnerables.